O sea, recuerden que la próxima semana, el próximo jueves, perdón, el próximo jueves vamos a tener una clase práctica. Y el siguiente lunes de hoy en 8 es el último examen. Entonces, para que nos acordemos de ese detalle, ¿verdad? Entonces, de hoy en 8 es el tercer examen. Y este jueves que viene es la práctica para el examen. Entonces, vamos a empezar primero resolviendo un ejemplo que quedó a la mitad la semana pasada, que es este ejercicio. Entonces iba haciendo, creo que la parte B. Sí, todos estamos bien. Todos hicimos la parte A y vamos en la parte B. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, en la parte B dice el ejercicio, voy a leerlo desde el principio. Antes de 1900, la actividad por masa de carbono atmosférico, debido a la presencia de carbono 14, era en promedio 0.225 becquereles por gramo de carbono. A, ¿qué fracción era de carbono 14? Eso lo hicimos la clase pasada. B, al analizar un espécimen que contiene 500 gramos de carbono, se observan 174 desintegraciones por hora. ¿Cuál es la edad del espécimen, suponiendo que su actividad cuando murió era la del valor promedio del aire? Entonces, vamos a hacer esta partecita B. Entonces, tenemos dos datos, digamos. Tenemos que ahora tenemos un espécimen que es de 500 miligramos, ¿verdad? Que esto equivale a 0,5 gramos. Es medio gramo. Y en este momento tiene una actividad de 274 desintegraciones por hora. Cuando el espécimen murió, tenía la actividad del valor promedio que tenía el aire, ¿verdad? Que es la que nos mencionan, que es este valor de 1900, ¿verdad? Que es 225 becquereles, pero estado por gramo, dividido entre la masa. Esta es una de las cosas que se hace, que generan dudas en cuanto a la datación por carbono 14, que estos valores de aquí, los valores del pasado, son valores calculados. Entonces, esa es una de las interrogantes que tienen las ciencias en cuanto a la datación con carbono 14. Ya por ser algo calculado, digamos, no es algo que se midió o que se tenga una completa certeza de que ese es el valor, ¿verdad? Pero en algunos casos sí y en otros no necesariamente tiene por qué ser así. Son estimados a partir de las rocas o de los árboles, no sé. Entonces, vamos a relacionar, vamos a calcular el tiempo, que es la edad que tiene el espécimen. Entonces, inicialmente tenemos esta actividad, esta es la actividad inicial del espécimen. Entonces, yo voy a determinar el número inicial de núcleos dividiendo la actividad entre la constante de desintegración, que para el carbono 14 tiene un valor de 3,83 por 10 a la menos 12 segundos a la menos 1. Este valor ya había sido dado desde antes, lo que pasa es que yo no lo había notado. Entonces, si inicialmente tenemos esta actividad, ¿verdad? El becquerel es la unidad del sistema internacional, son becquerel es una desintegración por segundo, entonces no debemos hacer ninguna conversión.
si están becquereles. Y lo dividimos entre la constante de desintegración radiactiva. Y eso nos da, vamos a ver, el número inicial de núcleos que tenían de carbono 14, pero hay un pequeño detalle que tenemos que tomar ahí en cuenta. 5, no, espera un momentito. $5,87 por 10 a la 10 átomos. Pero esta estaba dada por gramo, ¿verdad? Por gramo de carbono. Entonces vamos a encontrar este número de átomos de carbono por un gramo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Yo sé que ese menos que tiene la actividad es por decaimiento, pero uno nada más lo deja botado, por decirlo así, no lo coloca. Sí, no lo ponemos. El menos lo que significa es que va disminuyendo la cantidad de carbono. Ok, profe, gracias. Pero realmente, digamos, un número de núcleos o una cantidad que es un número de átomos no puede ser negativa. Lo que significa es que va disminuyendo. Espera un momentito a ver si hice todo bien. Que me dio ligeramente diferente con el resultado de la semana pasada. Menos 12, sí. No me faltó nada. Bueno, es el número de núcleos en un gramo. Ahora, vamos a ver cuál es el número actual de núcleos. Pero entonces, nosotros tenemos estas desintegraciones y están en desintegraciones por hora. Sin embargo, nosotros debemos calcularlas en desintegraciones por segundo. Entonces, las horas están abajo y los segundos arriba. Entonces, una hora tiene, horas están abajo, entonces ponemos horas arriba y segundos abajo. Una hora tiene 3.600 segundos y se simplifican las horas con las horas. Y entonces ya tendríamos la actividad en desintegraciones por segundo. Pero tenemos un pequeño detalle, que nosotros tenemos originalmente la actividad dada en becquereles por gramo. Y aquí solo tenemos, digamos, los becquereles. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para igualar, digamos, tener igual desintegraciones por gramo, becquereles por gramo? A ver, tal vez si me contestan o me escriben en el chat. Profe, tal vez dividirlo por alguna masa, nada que ver. Sí, bien, muy bien. Vamos a dividirlo entre el medio gramo. Entonces, vamos a hacer esa operación. Lo voy a dividir entre 0.5 gramos, ¿verdad? Pero tiene que ser en gramos, no miligramos, porque entonces ya no serían las mismas unidades. Y esto me daría que la actividad final o actual, ¿verdad? Sería igual a 0.0967 becquereles por gramo. Y entonces ya tenemos las unidades equivalentes. En realidad la actividad solo son desintegraciones por segundo. Nada más, así. Pero en este caso toda la información está dividida entre la masa. Entonces queremos igualar todo. O podemos hacer el contrario, multiplicar el original por la masa.
para sacarlo solo los átomos. Pero igual podemos dividir esta cantidad, como dice Fabiola, entre la masa. Y ahora entonces, a partir de esta actividad final, vamos a calcular. Profe, ¿Sí? perdón, me perdí ahí de ese 0,0967 es, no sé, la desintegración sobre segundos dividido entre 0,5. Ajá, sí. Ujú. Ok, Que tenemos una información dada en becquereles por gramo. Entonces, igualamos esta otra cantidad en becquereles por gramo también, dividiendo entre la masa. Porque si usted ve aquí, el número de átomos está dado en número de átomos por gramo. Entonces, tenemos que tener todo como igual. Entonces, el número de átomos sería igual a la actividad dividida entre la constante de desintegración. Y esto sería igual a menos 0,0967 dividido entre la constante de desintegración. Y esto es igual a 2.52 por 10 a la 10 átomos de carbono 14 por gramo. Entonces, esto es actualmente cuántos átomos hay y esto es inicialmente cuando se murió el espécimen. Ya cuando el espécimen murió, en ese momento ya dejó de absorber carbono 14 y entonces tenía la misma cantidad que tenía la atmósfera en ese momento. Y entonces de ahí ya dejó de absorber carbono 14 y la cantidad de carbono 14 presente en el espécimen decae con el tiempo, ¿verdad? Decae con el tiempo de una forma exponencial. Y de acuerdo a esta ley. Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el tiempo que tiene ese espécimen, pasamos a esta n que está aquí multiplicando, la pasamos a dividir. Aquí sacamos logaritmo a ambos lados, logaritmo natural. Y el logaritmo de, paso este exponente, se pasa aquí adelante. Y el logaritmo de esto me da 1. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Y entonces, voy a borrar un momentito una parte de la pizarra. No sé si me van siguiendo. ¿Me siguieron? Sí, profe. Ah, muy bien. Gracias. Entonces voy a borrar aquí esto. Que hacerme un campito para listo. Entonces, aquí tenemos que menos lambda por t es igual al logaritmo de n entre n0. Y este lambda pasa aquí a dividir. Bueno, este menos pasa al otro lado del igual. Y el lambda que multiplica pasa a dividir. Y me queda que es menos 1 sobre lambda entre el logaritmo natural de n entre n0. Aquí voy a sustituir los valores
Y el N es el número actual de átomos, de núcleos de carbono 14 por gramo, ¿verdad? Entonces aquí es una división, las unidades se cancelan, por eso es importante que tengan las mismas unidades. Y este es el número original. El N0 es el valor original de átomos o inicial. Y entonces al hacer esta operación voy a obtener este valor. Dos por 10 a la 11 segundos. Ahora yo lo voy a dividir en años porque tantos segundos así no puedo como apreciar cuánto tiempo es, ¿verdad? Entonces esto sería aproximadamente 7.000 años. Hay una diferencia, espera un momento, es que... ya. Bueno, hay una diferencia con la respuesta del libro. Creo que aquí, no sé si es en el libro o que yo escribí mal y aquí en vez de un 2 le puse un 5. En vez de un 5 le puse un 2. Entonces por eso me da diferente. Sí, digamos, pero con este valor de 0.2225 da 7.000 años, pero en realidad era 0.255 y da 8.000 años. O sea, si uno, bueno, ahí no sé, le puse aquí en el enunciado, lo copié mal. Por eso me da diferente. Porque este de aquí abajo daba como 6. Entonces esto se vuelve muy, muy diferente. Pero bueno, no sé si entendieron. Sí, profe. Está bien. Bueno, entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice dosis en un examen médico con rayos X. Esta es la parte, digamos, que tiene que ver con los efectos biológicos de la radiación, porque los efectos biológicos dependen, digamos, del tipo de radiación. Hay una radiación que es más dañina que otra y hay una radiación que y hay es por kilogramo que se mide eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo irradiar una zona pequeña que una zona grande con la misma cantidad de energía. Entonces, vamos a estudiar esta parte a través de este ejemplo. Dice dosis en un examen médico con rayos X. Durante un examen de diagnóstico con rayos X, una porción de 1.2 kilogramos de una pierna fracturada recibe una dosis equivalente de 0.40 milisievert. A, ¿cuál es la dosis equivalente en milirem? Y B, ¿cuál es la dosis absorbida en milirad y en Gray? Y si la energía de los rayos X es de 50 kiloelectronvoltios, ¿cuántos fotones de rayos X se absorben? Pues vamos a hacer la parte A. La dosis equivalente se puede medir en sievert, ¿verdad? Que es la unidad. Y es esta cantidad, LPR, que es como la eficacia de la radiación por la dosis absorbida. Pero también se puede medir esta dosis equivalente en otra unidad que se llama el REM, ¿verdad?
que es también el factor de, este factor de eficacia biológica por la dosis absorbida en rad y esta dosis absorbida en Gray. El Gray es la unidad de dosis absorbida en el sistema internacional, es julio por segundo. La conversión entre REM y Sievert es así, es como un REM es igual a 0.01 Sievert. Entonces, si yo quiero pasar de 0.40 milisievert a REM, entonces lo que tengo que hacer es una conversión, digamos, 0.01 Sievert es igual a un REM. Y entonces yo aquí simplificaría el Sievert con Sievert, ¿verdad? Aquí están los milis. Y me quedaría que si yo hago esa operación, me quedan 40 mili, aquí está el mili, que lo tengo ahí, milirems. Entonces hay dos unidades para la dosis equivalente, los Sievert y los REM, y entonces solo hay un factor de conversión entre ellos. Ahora me preguntan, B, ¿cuál es la dosis absorbida en milirad y en miligray? Entonces, para sacar la dosis absorbida, yo necesito la dosis equivalente, que es esta, y que es esta que está aquí. ¿Verdad? Si uso una de las dos fórmulas y el factor de eficacia biológica. Entonces, el factor de eficacia biológica es igual a 1 para rayos X. Y digamos ahí, por ejemplo, para neutrones es 20 o así, dependiendo del daño que haga la radiación. Entonces, en este caso, la dosis absorbida es igual a la dosis equivalente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque este número es 1. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, quieren calcular la dosis absorbida en milirad. Entonces, tenemos una dosis equivalente de 40 milirem. La dosis absorbida viene siendo igual a 40, pero las unidades serían milirad, ¿verdad? Mili por 10 a la menos 3. Y si lo quiero calcular en miligrays, entonces tengo por aquí que la dosis absorbida es igual a 0.40, ¿cómo era? Milisievert, ¿verdad? Los sievert, y entonces la dosis equivalente sería 0.40 miligray. Esta es la dosis absorbida. El factor de mili es siempre 10 a la menos 3, entonces yo simplemente estoy poniendo la m, porque es 0.40 por 10 a la menos 3. Lo único que hacemos en este caso es cambiar como las unidades, porque no tenemos que hacer ninguna operación para despejar la dosis absorbida. Entonces tenemos la dosis absorbida en miligray. La unidad del sistema internacional es el gray. Entonces si yo paso esto, mili es 10 a la menos 3, ¿verdad? Esto sería 4 por 10 a la menos 4 grays. Y grays es la unidad del sistema internacional, son los julios por segundo. Entonces, en la parte C nos preguntan que si la energía de los rayos X es 50 kiloelectronvoltios, ¿cuántos fotones de rayos X se absorben? Bueno, entonces eso lo vamos a sacar a partir de la energía total.
Nosotros sabemos que la dosis absorbida es igual a la energía por unidad de masa. Aquí me equivoqué, es 1 julio por kilogramo. Es energía por unidad de masa, ¿verdad? Depende, las dosis dependen de la masa. Entonces tenemos, que si despejamos de aquí la energía total, sería como la dosis absorbida multiplicada por la masa irradiada. En este caso sería la dosis de 4 por 10 a la menos 4 grays por 1.2 kilogramos, que es de la pierna, la masa de la pierna. Y ese valor sería 4.8 por 10 a la menos 4 julios. Esa sería la energía total que se le pone a la pierna, ¿verdad? No sé si van entendiendo hasta aquí. Sí, profe, todo claro. Bien, entonces voy a borrar la parte A. Entonces, ya tenemos toda la energía que se incidió, o sea, la energía total sobre la pierna, que es 4,8 por 10 a la menos 4 julios. Pero ahora los rayos X son de 50 kiloelectronvoltios, o sea, un fotón, digamos como la energía de un fotón serían 50 kiloelectronvoltios. Entonces, lo multiplico por 1000 para pasar a electronvoltios, y de electronvoltios voy a transformar a julios. Un electronvoltio es 1.0 por 10 a la menos 19 julios. Entonces voy a transformar la energía de un solo fotón a julios, y esto sería 8,01 por 10 a la menos 15 julios, ¿verdad? Se simplifican los electronvoltios con los electronvoltios. Y ahora, el número total de fotones sería como dividir la energía total entre la energía de un solo fotón para saber cuántos fotones hay. ¿Qué pasó? Aproximadamente hay 6 por 10 a la 10 fotones. Estos son los rayos X, son radiación de alta energía, ¿verdad? Y radiación ionizante, capaz de ionizar moléculas. Cuando una molécula queda ionizada, tiene una alta probabilidad de unirse con otra molécula, formar tal vez una unión que no debería estar ahí. Entonces, por eso es que la radiación ionizante
da cáncer, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen los exámenes de diagnóstico, se trata de hacer solo si es realmente necesario y con una dosis controlada de radiación. Las mujeres embarazadas no pueden recibir ese tipo de rayos X ni nada, eso no se puede. Porque eso daña el material genético, ¿verdad? No sé si entendieron el problema. Sí, profe, creo. Ok, bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es que vamos a realizar el laboratorio. El laboratorio lo voy a subir aquí, pero también está en el aula virtual, lo voy a subir al chat en este momento. Y lo vamos a hacer en parejas. Las parejas que ustedes quieran, lo entregamos de hoy en 8, si quieren más tiempo, porque hoy en 8 es el examen, pues ahí lo entregan de hoy en 8. Es muy fácil, es muy sencillo, entonces eso no sé, creo que lo podemos terminar aquí en una hora. Ya se los voy a enseñar. Es con dos simulaciones de esos de PET colorado, entonces vamos a ver. Es entonces tenemos que entrar a este laboratorio que se llama Build Anatomy y entrando aquí nosotros vamos a ver y queremos marcar en las casillas el elemento que nos marque si está neutro o está ionizado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que construir un átomo, pero tenemos que poner tanto los neutrones, electrones y protones y queremos saber si es estable o inestable, entonces marcar esta casilla que dice estable o inestable. Entonces vamos a formar estos átomos que están en las preguntas 3 y 4 y vamos a contestar estas preguntas, ¿verdad? Que si son estables o inestables y cuáles. Entonces se le pregunta después, la pregunta 5, ¿qué partículas forman el núcleo? ¿Qué hace que un núcleo sea estable? Son preguntas muy sencillas y luego viene una parte de fisión nuclear, que es otra simulación. Entonces, ahí usamos la simulación y vemos qué sucede con el núcleo de uranio 235 y vamos a la siguiente pestaña que se llama reacción en cadena y ponemos una gran cantidad de núcleos de uranio 235 y luego usamos una pistolita así como si fuera un videojuego para disparar neutrones, porque los neutrones desestabilizan los uranios, entonces los hace que sea U236 y que ya no puedas ser estable y se desintegren, ¿verdad? Y se forme la reacción en cadena. Y después vamos a la pestaña de reactor nuclear y en la reacción del reactor nuclear vamos a ponerle, aquí vamos a bombardear con neutrones constantemente. Aquí están los uranios en estas casitas y los bombardeamos con neutrones. Le damos y le damos y le damos así un montón, ¿verdad? Luego le damos reset y vamos a hacer lo mismo, pero quitando estas barras de control, o sea, moviendo esta barrita verde hacia abajo. Y las quitamos y le damos otra vez, y le damos bombardear con neutrones. Y vamos viendo qué sucede con la temperatura y la energía producida en el reactor nuclear. Y entonces, eso es lo que vamos a escribir, es cuál es el objetivo de las varillas de control. Es muy sencillo, pero les va a ayudar a entender
lo que hemos estado hablando, les va a clarificar todo. Entonces, voy a hacerlos, no sé si tienen alguna pregunta mientras yo voy haciendo los grupos. ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces pueden entrar a los grupos. Si tienen preguntas, se vienen para la sesión principal. Me vienen a preguntar aquí para yo no ir a los grupos porque se hace mucho, me hace muy difícil. Profe, ¿Sí? hola, ¿cómo le va? Soy Bien, Jonathan. usted, Jonathan. Gracias, aquí vamos. Profe, yo me voy a salir de la llamada principal para trabajar por Meet con Minor en la otra computadora, porque es que esto está un toque media rara. Yo le he dicho, si tengo dudas, cualquier cosa, vuelvo a la sesión, no hay problema. Sí, sí, claro. ¿Sabe? Gracias, profe. Muy amable. Con mucho gusto.